Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del podcast Hilos de Amor de Oración Betania. Estamos ya en el episodio 24. Antes de nada quiero anunciaros que nuestro próximo encuentro en directo, ya el cuarto, será el día 18 de julio, sábado, a las 10:30 hora México y a las 18:30 hora española. Ya sabéis, unidos en oración y unidos para crecer y acercar nuestro corazón al de Jesús. Pues con alegría aquí estamos y empezamos. En esta ocasión vamos a hablar de la reina Esther. Como siempre os invito a leer el libro de Esther porque hay mucha riqueza en él y no da tiempo a hablar de todo. Esther era huérfana, había perdido a su padre y a su madre, y Mardoqueo la cogió y la crió como una hija. He querido resaltar este dato porque no sabemos cómo vivió esa pérdida ni qué sintió al crecer sin sus padres. Pero seguro que fue doloroso. Me lleva a pensar tantos niños que crecen sin poder decidir casi nada sobre su propia vida. Niños que no saben qué va a ocurrir con ellos, dónde vivirán, quién los cuidará o cuánto tiempo permanecerán en un hogar. Niños que dependen de las decisiones de otros y que quizá viven con miedo ante un futuro que no puede controlar o que no tienen la protección de sus padres. De ahí quizá también obedecer no es difícil por miedo a perder. Así Esther creció bajo la tutela de Mardoqueo. Dependía de él y obedecía sus indicaciones. ¿Por qué resalto la obediencia? Porque cuando el rey Asuero buscó una nueva reina, tras la desobediencia de Basti, muchas jóvenes fueron reunidas y llevadas al palacio, entre ellas estaba Esther. Ella fue llevada al palacio. Simplemente fue llevada, no podía hacer nada. Mardoqueo le había dicho que no revelara su origen judío, y así fue. Esther no reveló su pueblo ni su origen, pues Mardoqueo le había mandado que no lo dijera. Esther 2:10. Ahí está la obediencia. Obediencia a algo que le dice una persona que está por encima de ella, una persona que le cuida. Y guardó silencio y siguió adelante. Y tras un proceso de preparación, durante 12 meses fue elegida reina. Podríamos pensar que era al final esa obediencia, ese proceso, es reina y todo se termina. Pero es el momento, pero todavía no es el plan. A veces se trata de obedecer sin comprender. Aquí es una obediencia a un humano, pero es lo mismo cuando Dios nos pide algo. Es que así nos ocurre. Sentimos que Dios nos pide algo y obedecemos. Damos un paso, entramos en un lugar, comenzamos un camino, se abre una puerta y pensamos que ya sabemos para qué. Pero Dios no siempre nos muestra el plan. A veces nos muestra el paso que debemos dar. Esther siguió adelante, sin saber para qué había llegado hasta allí. El texto dice que continuaba escuchando a Mardoqueo incluso después de convertirse en reina. Esther 2:20. Esther seguía cumpliendo las órdenes de Mardoqueo, como cuando estaba bajo su tutela. La obediencia no siempre nos permite comprender inmediatamente. A veces, solo mucho después descubrimos el sentido de un paso que dimos cuando todavía no veíamos nada. Quizá tú también has obedecido alguna vez sin comprender. Quizá diste un paso porque sentías que debías darlo. Y que ahí estaba Dios diciéndote, haz, actúa. Pero el tiempo pasó y todavía no sabes para qué. Tal vez entraste en un lugar o comenzaste algo sin entender. Y eso es lo que tantas veces nos pasa. Queremos que nos explique el camino el Señor, pero Él nos lo va mostrando poco a poco, mientras lo recorremos. La vida de Esther cambia cuando aparece Amán. Mardoqueo se niega a inclinarse ante él y Amán se llena de ira, pero no le basta con dirigir su odio contra un solo hombre. Cuando descubre que Mardoqueo es judío, decide hacer recaer su odio sobre todo su pueblo y busca la manera de exterminar a todos los judíos. Así lleva su resentimiento ante el rey
presenta al pueblo judío como un peligro para el reino y el rey se deja convencer. El rey no sabe que Ester es judía. Y aquí el silencio que hasta entonces la había protegido ya no puede protegerla. Ha llegado el momento de una nueva obediencia. Mardoqueo le dice: tú tienes que hablar con el rey. Hasta entonces la obediencia de Ester había consistido en seguir lo que le habían indicado. Era como una obediencia pero sin acción. Pero ahora parece una obediencia diferente. Ya no se trata de callar, sino de hablar. Es difícil hablar cuando ves una situación tan complicada. Ester no había mentido porque no le habían preguntado, pero había guardado silencio sobre su origen. Hay momentos en los que aquello que un día nos protegió ya no puede seguir protegiéndonos. Un tiempo fue necesario callar, quizá esperar fue necesario, quizá adaptarnos fue la única forma que encontramos de seguir adelante. Pero a veces ese tiempo cambia y tenemos que actuar. ¿Qué pasó con Ester? Su obediencia era centrada en Mardoqueo y nada más. Si trasladamos, es verdad, nosotros a veces nuestra obediencia es lo que nos pide Dios, pero aquí ella aún no habla de Dios, sabe su origen pero no habla de Dios. Pero en este momento ocurre algo importante, porque ella decide ayunar y orar, busca la intimidad con Dios para poder hablar, para poder dirigirse al rey. Y también pide a los demás: ayunad por mí. Antes de actuar, Ester se abandona. Señor mío, Rey nuestro, tú eres el único, ven en mi ayuda, que estoy sola, no tengo otro defensor que tú. Ester 4:17. Fijaos, es la reina de los hombres, pero delante de Dios se reconoce necesitada. No sabe si el rey la recibirá, no tiene garantías, no conoce cómo reaccionará. Pero ella va a Dios. Ella hace una oración de intimidad, de abandono, de confianza, de entrega. Y en esa oración Ester abre su corazón al Señor. Y allí es donde recibe la fortaleza que le permite hablar con autoridad. Hasta entonces Ester obedecía y callaba. Había llegado a ser reina, pero todavía permanecía escondida en cierto modo. Es en la intimidad y en la oración donde Ester recibe la fuerza para levantarse y hablar. Y aquí encuentro algo muy importante en este hilo de amor, la relación entre la obediencia y la intimidad. Es necesario obedecer, pero tener intimidad para poder escuchar al Señor, para tener esa fuerza, para tener llenarnos de ese Espíritu Santo para poder obedecer, para poder darnos a la voluntad del Señor. Hay momentos en los que obedecemos sin comprender, por una llamada, por la confianza, pero hay obediencias que no podemos vivir solo desde nuestra voluntad. Hay pasos para los que necesitamos haber estado antes con Dios. E insisto, Ester ayuna y ora. Se presenta ante Dios con su miedo, con su soledad, con su incertidumbre, con su angustia. Pero esa intimidad le da la fuerza. Tras ese tiempo de llenarse de Dios, tras ese tiempo de sentirse consolada, arropada, ya tiene la fuerza para buscar y para encontrarse con el Rey. Esa fuerza que ha recibido de Dios, que no viene de ella. Esa fuerza que es abandonarse para que sea el Espíritu en ella quien vaya a hablar. Y en el libro se nos dice que, franqueando todas las puertas, llegó hasta la presencia del Rey. Y yo me quedo con ese franqueando todas las puertas. Quizás no solamente eran puertas físicas, sino estaban las puertas del corazón, las puertas de su miedo, las puertas de los peligros que veía, y las atravesó. No porque no tuviera miedo,
sino las atravesó porque había estado con Dios y Dios iba con ella. Cuando se presenta ante el rey le dice: concédeme la vida, esa es mi petición, y la vida de mi pueblo, ese es mi deseo, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser exterminados. Ella no dice: sálvame a mí porque soy la reina. Ella es su misión, es yo y mi pueblo. Une su vida a la de los suyos. La mujer que había guardado silencio tanto tiempo habla ahora con autoridad. Nace de la intimidad, e insisto, buscad la intimidad con Dios, buscad la intimidad con Jesús, porque eso os hará crecer, eso os dará la fortaleza, eso os llenará del Espíritu Santo, eso os ayudará a escuchar al Señor. El rey cambió ese decreto y perdonó o dejó sin vigor la orden de persecución a los judíos. Esther nos enseña varias cosas: valentía, porque arriesga su vida al presentarse ante el rey sin ser llamada para interceder por su pueblo. Nos enseña sabiduría, porque actúa con prudencia y no se precipita. Nos enseña obediencia y docilidad, porque sabe escuchar y recibir consejo. Nos enseña fe, abandono e intimidad, porque busca a Dios antes de actuar y pide a su pueblo que ayune con ella para afrontar la crisis. Pero lo que más deja hoy huella en mí es que la obediencia necesita intimidad, porque hay pasos que no podemos dar solo desde nuestras fuerzas, hay palabras que no podemos pronunciar solo desde nuestras heridas, hay decisiones que necesitan hacer primero en la presencia de Dios. Te invito a orar conmigo y a dar gracias. Te doy gracias, Señor, por todo lo que me has enseñado y mostrado a través de Esther. Quiero crecer en valentía, en sabiduría, en obediencia y en intimidad contigo, para vivir el momento y cumplir el plan que tienes para mí. Señor, enséñame a obedecer cuando todavía no comprendo, a dar el paso que me pides sin exigirte conocer todo el camino, ni saber de antemano cómo terminará. Dame un corazón dócil para escuchar tu voz y reconocer tu tiempo, que no me adelante cuando sea momento de esperar, pero que tampoco permita que el miedo me paralice cuando llegue el momento de actuar. Enséñame a esperar abandonada en ti, a permanecer cuando todavía no veo y a confiar en que también estás obrando en aquello que yo no puedo controlar. Que la oración sea siempre el motor antes de actuar, que aprenda a buscarte y a entrar en intimidad contigo. Que no actúe desde mis fuerzas, mis temores o mis heridas, sino que aprenda a detenerme ante ti y presentarme delante de ti tal como estoy. Yo no sé cuál es tu momento, no sé qué estás esperando, no conozco el plan. Aprende a estar con el Señor. Aunque tengas miedo, díselo, estás sola, deja de esconderlo. Si no sé qué va a pasar, ponlo a los pies de Jesús. Vive el momento que estás atravesando, invocando al Espíritu Santo, dejando que te llene de su luz, de su sabiduría, de su amor y de su fortaleza. Yo te doy gracias, Señor, por este hilo de amor que hoy tejes en nuestra vida para hacernos crecer en obediencia y en intimidad contigo. Gracias, porque nos recuerdas que no necesitamos conocer todo el plan para caminar a tu lado. Tú nos vas mostrando el momento, el paso de hoy, la obediencia de ahora. Gracias, Señor, porque me enseñas a acudir a ti, me enseñas a abandonarme en ti, me enseñas a dejar todo en tus pies y a que el miedo desaparezca y a crecer en confianza y en perseverancia, sabiendo que eres mi Dios, sabiendo que estás a mi lado. Señor Jesús, te doy gracias por ser mi Señor. Señor Jesús, te doy gracias por ese amor infinito que me tienes, por esa misericordia que tú me tienes, que nos das y que derramas en todo el mundo. Amén. Cada hilo que me une a ti despierta esperanza en mi herida. En mi camino tú extiendes paciencia y ternura. Vas sembrando mi vida, la riegas con tu amor.